Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la Biblia. Bienvenidos al canal Apología Adventista. Queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, hermanos, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que comenten y que compartan este material. Esto sirve para que podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Hermanos, queremos agradecer a nuestro Dios porque nos permite poder presentar su palabra y usar la tecnología para llegar hasta sus hogares. Así que, hermanos, quiero que tomen papel y lápiz, tomen su Biblia porque vamos a tener una clase teológica. Hermanos, este canal, como todos saben, hermanos, se hizo con el objetivo de que nosotros podamos crecer en conocimiento de la Biblia, temas profundos de la Biblia y de profecía, para que podamos compartirlos con personas que desconocen esta clase de mensajes. Así que, hermanos, vengamos de rodilla para pedir la autorización de nuestro Dios para que podamos abrir su palabra. Así que vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta ocasión que nos des discernimiento, sabiduría de lo alto, para que podamos entender y asimilar tu palabra. Bendice a tus hijos, Señor, que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados y que puedan aprender más de tu palabra. Y después de que lo aprendan, puedan compartir este mensaje con personas que desconocen esta clase de temas. Gracias, Padre eterno, porque nos das este privilegio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, quiero que tomen su Biblia porque vamos a estudiarla. Es interesante, hermanos, que en Mateo capítulo 21, versículo 12 al 13, encontramos lo que hizo Jesús cuando entró en el templo y ahí estaban traficando los judíos, estaban vendiendo, o sea que el templo del Señor lo habían convertido en un centro de negocio. Y Cristo, noten qué es lo que hizo cuando entró en el templo y observó cómo su pueblo profeso había desviado el objetivo por el cual Dios había establecido el templo. Noten cómo dice, Mateo 21, versículos 12 al 13 dice: Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está. Aquí Jesús está citando la Torá, las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente Éxodo 25, 8 al 9. Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es interesante, hermanos, aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo se enojó. A esto se le conoce como ira santa, la justa indignación contra el pecado. La ira de Dios en contra del pecado y a la apostasía, porque el templo del Señor había sido establecido para orar, para la adoración. Pero estos apóstatas, estos judíos apóstatas, habían convertido el templo en un mercado, en un centro de negocio. Estaban traficando, o sea que habían desviado por completo el objetivo del templo, hermanos. Es interesante que la sierva del Señor hace un comentario sobre esta cita y de lo que hizo Jesús cuando entró en el templo. Esta cita está en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 415, párrafo 1. Y quiero decirles, hermanos, el contexto de esta cita antes de leerlo. Hermanos, recordemos de que las citas bíblicas pueden tener más de una aplicación homilética. Esto es lo que hace la sierva del Señor en esta cita y lo aplica de cómo en la iglesia hoy en día podemos practicar las mismas cosas. Por ejemplo, hoy en día, hermanos, hay iglesias
y cristianos que convierten los templos de adoración en mercado. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, hermanos, cuando va a haber algún evento cristiano, empiezan las iglesias a recoger dinero a través de eventos y de ventas. Hay iglesias que hacen, por ejemplo, he visto iglesias que hacen excursiones, iglesias que hacen pupusas o panes rellenos afuera de los templos. Hermanos, esto es pura apostasía. Y es lamentable, hermanos, ver que algunas iglesias, no todas, algunas iglesias adventistas también practican esta clase de cosas copiadas del protestantismo para introducir dinero a la iglesia. Hacen ventas, hacen comilonas, hacen panes rellenos, hacen rifas para introducir dinero a la iglesia o para hacer algún proyecto que está dentro de la iglesia. Recurren a estos métodos apóstatas. Y otros cristianos que son cantantes de la iglesia adventista, son cantantes y predicadores muchas veces, que después que termina el culto y termina el evento, empiezan a vender su mercancía en los templos. Y es interesante, hermanos, que esto se ve muy a menudo en muchas iglesias. Muchos lo hacen por ignorancia, pero otros lo hacen por rebelión y apostasía. Como una vez que me dijo un anciano de iglesia, hermano Rafael, me dijo: no importa que la Biblia o el espíritu de profecía condene eso, yo siempre lo voy a seguir haciendo, yo siempre en mi iglesia lo vamos a seguir haciendo. Vamos a hacer panes rellenos, vamos a hacer excursiones, vamos a hacer rifas, etcétera, etcétera, para recoger dinero para la iglesia. Falta un foco, vamos a hacer panes rellenos para vender. Falta una puerta, vamos a hacer tamales para vender. El espíritu de profecía dice que esas son ofrendas cojas y enfermas. Hay un capítulo en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana que se llama el título Ofrendas cojas y enfermas. Habla de los métodos equivocados que usan muchas iglesias para recoger dinero para ciertos proyectos de la iglesia y para meter dinero a la tesorería. Esas ofrendas, dice ella, que llevan la maldición de Dios, porque el único método para poder entrar dinero a la iglesia es diezmos y ofrendas, nada más. Ni pupusas, ni panes rellenos, ni tamales, ni rifas, nada. Esos son métodos equivocados. Si ustedes tienen duda, o quizás pueden decir, el hermano Rafael está exagerando o es extremista, quiero que tengan cuidado, hermanos, antes de decir esas palabras o lanzar juicio contra mi persona. Lean. Recordemos de que en este canal estudiamos la Biblia y el Espíritu de Profecía para que cuando lo subimos al púlpito transmitir el mensaje correcto tal como está escrito en la Biblia o en el Espíritu de Profecía. El tema se llama Ofrendas cojas y enfermas, que está en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Léalo. Y si en su iglesia están practicando eso, corríjale, dígale, mire lo que dice aquí, 5 páginas que están en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. El tema se llama Ofrendas cojas y enfermas. Noten cómo dice la cita que les mencioné. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 415, párrafo 1, dice: algunas personas que profesan la verdad presente, noten que está hablando de los adventistas, han cometido un grave error al dedicarse a la venta de mercancía durante el desarrollo de ciertas reuniones espirituales. Y con eso apartan las mentes del objetivo de las reuniones. Y ahora noten cómo dice ella: si Cristo estuviera ahora en el mundo, ahora viene ella y va a citar lo que acabamos de leer de lo que hizo Cristo cuando entró en el templo. Dice: si Cristo estuviera en el mundo, echaría a esos mercaderes y traficantes, ya sea que se trate de ministros o personas comunes. Terrible, hermano. Noten que ella aquí no está haciendo excepción de personas. No importa que sea un ministro, lo va a sacar afuera con látigo. Dice, no importa que sean ministros o personas comunes, con un azote de cuerda
lo mismo que cuando entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en la casa de Dios. Terrible, hermanos, terrible cita. Y tengámoslo en cuenta, hermanos, la casa del Señor no es para hacer mercadería, no es un mercado. Si quieren vender su mercadería o su literatura, esto va para los colportores. Los colportores, hermanos, son aquellos que venden libros a la iglesia, libros cristianos. No estoy diciendo que sea malo vender libros, no me vaya a malinterpretar. Lo que estoy diciendo es que el templo, las reuniones, son para adorar a Dios, no es para venir a vender mercadería, no es para venir a vender libros, no es para venir a vender CDs de cantantes que cantan el concierto y después empiezan a vender sus CDs para que la gente los compre. O sea, no es que sea malo vender CDs, sino que la mente se desvió de lo que se estaba haciendo en la adoración a nuestro Dios. Están adorando en el templo a nuestro Dios y de repente se empieza a vender mercancía, entonces se desvió la mente. La mente olvidó lo que se predicó. Entonces es bien importante, hermanos, eso, que podamos evitar esta clase de malas prácticas que han sido copiadas del protestantismo y del catolicismo romano, hermanos. No tiene nada que ver con la iglesia adventista. Y como les dije al principio, hermanos, lean, por favor. Muchas veces por ignorancia, hermanos, hacemos cosas que creemos de que están bien porque así lo sentimos bien nosotros. Nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, hermano. Pero los adventistas no los dejamos guiar por los sentimientos, así me siento bien yo, sino por un escrito está. Así que ya les dije dónde está la cita. Consejo sobre mayordomía cristiana en el tema ofrendas cojas y enfermas. Y les acabo de citar acá Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 415, párrafo 1. Ahora, volvamos al tema. Esta cita la hice con un paréntesis para ver cómo la sierva del Señor hace una aplicación homilética para la iglesia actual. Pero es interesante, hermano, lo que dijo Jesús cuando entró en el templo y vio que estaban convirtiendo el templo en un mercado. Me llamó la atención la palabra que vamos a analizar. Escrito está, mi casa. Noten cómo está diciendo Jesús, mi casa. Casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La casa era de Jesús, mi casa. Los judíos la habían convertido en cueva de ladrones. Cristo dice, mi casa. Pero ahora noten cómo Jesús va a usar las palabras. Ahora las va a usar diferente en Mateo 23, versículo 37 al 38. Mateo 23, versículo 37 al 38 dice así. Aquí Jesús está lamentando por Jerusalén, estaba llorando, se le rodaron sus lágrimas, dice la sierva del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esto es una lamentación, son lágrimas de tristeza y de dolor. Al ver Jesús que su ciudad, su pueblo, Jerusalén, mataba a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Hermanos, los mayores enemigos del pueblo de Dios no eran los cananeos, no eran los filisteos, no eran los asirios, no eran los moabitas ni los amonitas. Los enemigos del pueblo de Dios y de los profetas de antaño eran el mismo pueblo de Dios, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Esto se llama similitud. Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Noten que anteriormente Jesús había dicho, mi casa es casa de oración. Pero ahora dice, ahora cuando se lamenta por Jerusalén, por su pueblo, por su ciudad amada, ahora dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué ahora Jesús dice vuestra casa? Si antes había dicho mi casa.
¿Por qué ahora Jesús cambió esta forma de expresarse? Mi casa y ahora vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué la casa iba a ser dejada desierta? ¿Por qué el templo de Jerusalén iba a ser dejado desierto? ¿Qué significa ser dejado desierto? ¿Por qué ese templo iba a quedar desértico? ¿Qué era lo que lo llenaba ese templo? Porque noten lo que dice el texto, vuestra casa os es dejada desierta. Porque si nosotros vemos anteriormente, dice que Jesús había entrado en el templo. Porque el texto dice, y entró Jesús en el templo. Eso dice en Mateo 21, versículo 12 al 13. O sea que lo que llenaba el templo era Cristo, la gloria de Dios. La gloria de Dios personificada era Cristo. Según San Juan 1:14, vimos la gloria del unigénito del Padre. Cristo es la gloria de Dios. O sea que cuando Cristo entró en el templo estaba lleno de la gloria de Dios. Pero cuando dice Cristo, vuestra casa os es dejada desierta, significa que Cristo, la gloria de Dios, iba a retirarse del templo y se iba a ir para un lugar determinado. Quiero, hermanos, que entiendan este punto teológico que nos va a ayudar a entender lo siguiente: el por qué Jerusalén y los judíos fueron maldecidos por Dios. Ese es el centro del tema. Y estamos usando estas citas para que entendamos qué significa el templo era lleno, es porque Cristo estaba dentro. Y cuando Cristo salió, vuestra casa os es dejada desierta. Cristo se había retirado del templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén. Y la ciudad y el templo habían quedado ¿qué? Desérticos, porque la gloria de Dios se había retirado. Inclusive, hermanos, en el capítulo 23 de Mateo, que es el contexto de los versículos 37 al 38, Cristo en el capítulo 23 de Mateo había hecho una gran lista de ayes contra los fariseos, condenando su hipocresía. Y termina esta lista diciendo, vuestra casa os es dejada desierta. Porque vamos a ver, hermanos, que los fariseos, la nación judía, rechazó a Cristo, rechazó la gloria de Dios. Y al rechazar a Cristo, la gloria de Dios personificada, la gloria de Dios se retiró del templo y de la ciudad, y la ciudad y el templo habían quedado ¿qué? Vacíos, sin la gloria de Dios. Los judíos rechazaron a Cristo y Cristo los rechazó a ellos. Interesante, hermanos, muy interesante. Ok, hermanos, si entendieron este punto, van a entender lo que viene a continuación. Porque recordemos, hermanos, que esta es una clase teológica. ¿Por qué la ciudad quedó desértica y por qué el templo había quedado desértico? Porque Cristo se había retirado del templo, la gloria de Dios. ¿A dónde dice eso? El contexto inmediato lo dice. Mateo 24, versículo 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo, ¿captaron, hermano? Anteriormente en Mateo 21, 12 al 13, Jesús había entrado al templo. Ahora en Mateo 24, 1, ahora noten, dice diferente. Cuando Jesús salió del templo, o sea que la gloria de Dios que llenaba el templo, según lo había profetizado el profeta Ageo, y esa gloria que se manifestaba en medio de los dos querubines encima del propiciatorio, sobre el arca del pacto, esa gloria de Dios, Shekinah, representaba a Cristo. La gloria de Dios que llenaba el templo era Cristo, la Shekinah, esa luz preciosa que se manifestaba encima del propiciatorio, la tapa, en medio de los dos querubines, representaba a Cristo. Y aquí dice Mateo, cuando Jesús salió del templo, o sea que por eso es que el templo quedó desértico, porque la gloria de Dios se había retirado del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Este es el templo de Jerusalén. Respondiendo él y les dijo, ¿veis todo esto?
de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, o sea que Cristo salió del templo y se fue a sentarse al monte de los olivos. Interesante, hermanos, este detalle. Estos detalles, hermanos, son interesantes de analizarlo. La gloria de Dios entra en el templo y después sale esa gloria de Dios, que es Cristo, y se posa en el monte de los olivos. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Interesante. La casa, el templo de Jerusalén y la ciudad había quedado desértica porque Cristo había salido del templo y lo que llenaba el templo era la Shekinah, la gloria de Dios. Cristo sale del templo y se posa esa gloria en el monte de los olivos y empieza a relatar el sermón profético de Mateo 24. El sermón profético de Mateo 24 se relata después de que Jesús salió del templo. Es un sermón profético y apocalíptico que Jesús relató sentado en el monte de los olivos después que salió del templo. Repito estos detalles, hermanos, porque son importantes que entendamos el por qué Jerusalén quedó desértica. Es importante entender esto, el por qué el templo quedó desértico. Porque los judíos habían rechazado la gloria de Dios. Al rechazar a Cristo, estaban rechazando la Shekinah personificada, la gloria de Dios personificada, el verbo hecho carne. Es interesante, hermanos, lo que viene a continuación. Hay una parábola que queremos analizar para que entendamos el por qué la nación judía fue rechazada y por qué Cristo abandonó el templo. Vamos a ver de que al rechazar la gloria de Dios, los judíos estaban acarreándose sobre sí una terrible maldición y castigo de juicio. Noten que el rechazo de la nación judía como nación no fue algo súbitamente. O sea que el rechazo de la nación judía fue gradual. Vamos a ver cómo la nación judía llegó hasta el extremo de apostasía, de rechazar al Mesías y no aceptarlo como Hijo de Dios y Salvador. Hay una parábola que relata perfectamente bien esto que estamos estudiando, y es la parábola de los labradores malvados. Hermanos, no vamos a explicar cada detalle de la parábola porque nos tardaríamos mucho, pero yo quiero que lean esa parábola detenidamente, que está en Mateo 21, versículo 33 al 40. Noten que esta parábola está en el contexto del ay de los fariseos, de cuando Jesús entró en el templo y cuando Jesús salió del templo y cuando Jesús se lamenta por el templo y por la ciudad de Jerusalén. Esta parábola de los labradores malvados está escrita en ese contexto. Note qué interesante. Todo lleva una relación. Mateo 21, Mateo 23, Mateo 24. Interesante. Noten, antes de Jesús salir del templo de Jerusalén y de lamentarse por Jerusalén, contó una parábola que expresa el por qué Jesús se está lamentando por Jerusalén. Es interesante lo que dice Mateo 21, 33 al 40. Lean conmigo con cuidado esta parábola. Es terrible, hermanos, lo que pasó con la nación judía. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, un padre de familia, este es Dios el Padre, el cual plantó una viña. Según Isaías capítulo 5, la viña es la casa de Israel, la nación de Israel. La cercó con vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Estos labradores vamos a ver que son la nación judía, el cual se les encomendó la economía judía, el santuario, las ceremonias, las fiestas, las leyes. Y dice,
y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores. Aquí los siervos representan a los profetas, para que recibieran sus frutos. Lastimosamente dice el profeta Isaías que en lugar de dar frutos, uvas frescas, uvas dulces, dio uvas silvestres. Y dice, envió a sus siervos. Ahora, noten lo que dice, mas los labradores, tomando sus siervos, o sea, a los profetas, los golpearon. ¿Se dan cuenta por qué Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas? La parábola anteriormente, en Mateo 21, Jesús lo está relatando. Mas a los siervos los golpearon, a otros los mataron, a otros los mataron apedreados. Envió de nuevo a sus siervos, o sea, envió a otros profetas. Esta es una referencia, hermanos, como estos otros profetas son, los anteriores fueron los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas que Dios mandó antes del exilio de Babilonia y después del exilio de Babilonia. Los profetas anteriores y los profetas posteriores. Y dice, envió de nuevo a otros siervos, o sea, a otros profetas, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. O sea que estos labradores volvieron a matar a los siervos, o sea, a los profetas, así como hicieron con los profetas anteriores. Y dice la siguiente cita, finalmente les envió a su Hijo. Aquí representa a Jesucristo, el Hijo del Padre. Envió finalmente a su Hijo diciendo, ¿tendrán respeto de mi Hijo? Bueno, el Padre envió a los profetas, enviaba a uno, enviaba a otro, los rechazaban y los apedreaban, los mataban. Ahora dice el Padre de familia, Dios, ahora voy a enviar a mi Hijo a ver si lo respetan, a ver si lo reciben. Ahora, diciendo, ¿tendrán respeto a mi Hijo? Mas los labradores, o sea, los judíos, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. O sea, no lo recibieron tampoco al Hijo del Padre. No recibieron a Cristo. Y dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Hay una pregunta, ¿qué es lo que hará con aquellos labradores? Es interesante lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Noten qué lamentable cómo se cumplió esto exactamente. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino, o sea, a su pueblo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, noten quiénes son los hijos de Dios. Y esto lo vimos en la presentación anterior cuando hablamos de quién es el verdadero Israel. Ser un verdadero israelita no es tener sangre de Abraham en las venas o por vivir en Palestina o en Israel. Ser un judío verdadero es aquel que ha recibido a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que un judío que no reciba a Cristo no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo. Y es lo mismo para un gentil. Si un gentil no recibe al Hijo de Dios, sigue siendo también un hijo del diablo, porque los que lo reciben son llamados y hechos hijos de Dios. Pero noten cómo termina la parábola. ¿Qué hará a aquellos labradores cuando venga el dueño de la viña, o sea, el Padre? ¿Qué hará con estos labradores? O sea, ¿qué hará con estos judíos? Esa es una pregunta que hace Cristo. Y se las está relatando a los fariseos en este momento. Porque recordemos de que los fariseos están ahí presentes. Ahora, noten qué interesante cómo los fariseos respondieron la pregunta que Jesús hizo en esta parábola. Porque Jesús dice, ¿qué hará con aquellos labradores cuando venga el dueño de la viña? Ahora, noten cómo responden los fariseos en el versículo 41. Mateo 21, 41 dice, le dijeron, los líderes religiosos, los judíos, le dijeron,
a los malos destruirá sin misericordia. Esto es terrible, hermanos. Noten cómo dice, a los malos destruirá. Vamos a ver cuándo se cumplió esta profecía, esta maldición que ellos mismos echaron. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Estos otros labradores, hermanos, representan a los gentiles. Como la nación judía rechazó su cometido, rechazó el pacto y rechazó el Mesías, el Evangelio pasó a los gentiles. Esto se cumplió cuando finalizaron el periodo profético de las 70 semanas, que culminó en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. En el año 34 de nuestra era, el Evangelio pasó a los gentiles. La parábola se cumplió perfectamente, porque el texto dice que los fariseos mismos dijeron, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. O sea que los mismos fariseos, los mismos judíos, se están echando su propia maldición al responder de esta manera. Y arrendará la viña a otros labradores, y a estos labradores serán destruidos. O sea, ellos mismos están diciendo, inconscientemente ni saben lo que están diciendo, vamos a ser destruidos nosotros por haber rechazado al hijo del dueño de la viña, y esta viña va a ser entregado a otros labradores, que iban a ser los gentiles, hermanos. Es terrible. Ellos mismos se echaron una terrible maldición de destrucción, porque ellos mismos están diciendo, a los malos destruirá. Interesante, hermano. Saben, hermanos, bíblicamente, en qué momento los judíos rechazaron a Cristo. Hay un momento específico donde lo rechazaron, y es cuando Pilato les presenta a Barrabás y a Jesús, y los judíos a una voz dijeron, junto con los sacerdotes judíos y los fariseos y los escribas, dijeron a una voz, dejen ir a Barrabás y crucifiquen al Mesías. Y a una voz dijeron los judíos y los fariseos, dijeron, nosotros no tenemos otro rey, sino a César. O sea, en ese mismo instante, los judíos están rechazando a voz en cuello la teocracia, están rechazando al Mesías, y lo están haciendo oficialmente delante del Imperio Romano. O sea que los judíos apóstatas se casaron con una coalición impía del poder civil de Roma y rechazaron a Cristo y lo mataron. O sea que en los tiempos de Cristo hubo una coalición impía entre iglesia y Estado, como habrá al final de la historia, cuando los poderes políticos y religiosos se unan con la ramera para perseguir a Cristo en la persona del remanente que guarda los mandamientos. Hay una tipología y un paralelo exacto con la profecía apocalíptica. Ahora, noten cómo dice Mateo 27, versículos 20 al 25. Es terrible, hermanos. Su pueblo rechazó al hijo del dueño de la viña. Los labradores, los judíos, rechazaron a voz en cuello que no querían nada que ver con Jesús. Mateo 27, 20 al 25. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, aquí están los labradores impíos, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, no tenía un impío Barrabás, un ladrón, y que Jesús fuese muerto. Se está cumpliendo exactamente lo que Jesús había dicho en la parábola de los labradores. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y esto lo están gritando, hermanos. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, y esto lo están diciendo gritado porque mi Biblia lo tiene en signos de admiración, y dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban a una voz diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijeron,
su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se vuelven a lanzar otra maldición ellos mismos. De su propia boca está saliendo otra maldición. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vamos a ver de qué esta maldición, donde los judíos iban a ser destruidos por matar al dueño de la viña y al hijo del dueño de la viña, esta maldición o esta destrucción les cayó a la nación judía en el año 70, cuando los romanos destruyeron a Jerusalén. La profecía que ellos mismos se lanzaron se cumplió en el año 70, cuando los romanos hicieron una gran masacre con los judíos en el templo. Es terrible, hermano, que la historia dice que eran cantaradas de sangre que rodaban en el templo de Jerusalén, de la gran matanza que hicieron los romanos de judíos. La profecía se cumplió, donde ellos mismos habían dicho: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Terrible, hermanos. Noten lo que dice la sierva del Señor en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 236. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 236, párrafo 2, dice: los judíos abrigaban la idea de que eran favoritos del cielo, o sea, estaban llenos de orgullo, y que siempre habían de ser exaltados como iglesia de Dios. Ellos decían que eran hijos de Abraham, declaraban, y tan firme les parecía el fundamento de su prosperidad. Se desafiaban al cielo, noten que desafiaban al cielo y a la tierra a que los desposeyeran de sus derechos. Sin embargo, mediante sus vidas de infidelidad, se estaban preparando para la condenación del cielo y su separación con Dios. Terrible, hermanos, terrible. Años 70 les cayó el castigo que ellos mismos habían lanzado con sus propios labios. La profecía había dicho en Mateo 24, noten que todo está relacionado en el mismo contexto. Mateo 24, recuerden de que se relató este sermón por Jesús después de que salió del templo, la Chiquiná, y se sentó en el Monte de los Olivos. En ese contexto se habla lo siguiente. Mateo 24, versículo 15, nos relata cómo esta destrucción por parte de los romanos iba a caer sobre Jerusalén por haber rechazado al Mesías, al hijo del dueño de la viña. Mateo 24, 15 habla de la abominación asoladora. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, o sea, en Jerusalén, la abominación asoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Qué era la abominación asoladora? Lucas nos dice que era cuando los ejércitos romanos iban a sitiar a Jerusalén. La historia dice que el sitio de Jerusalén fue en el año 66 y la destrucción vino en el año 70. En el año 66, cuando fue el sitio, por providencia divina, dice la historia, y esto lo corrobora Flavio Josefo, que por providencia divina los ejércitos romanos abandonaron a Jerusalén. Y eso sirvió una oportunidad para que los discípulos salieran de Jerusalén hacia los montes. Eso fue el sitio en el año 66, después de Cristo. Y la destrucción vino en el año 70, de parte de las tropas romanas. Y noten cómo dice Lucas, hablando de la abominación asoladora. Lucas 21, versículos 20 al 21, dice: cuando vieras a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Noten la destrucción, lo mismo que habla en la parábola de los labradores, que los mismos labradores iban a ser destruidos. Dice: cuando veáis en Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, había un remanente, este remanente que iba a huir de la ciudad de Jerusalén hacia los montes eran los discípulos, el remanente. Dios siempre ha tenido un remanente, en toda apostasía ha habido un remanente, y aquí vemos a los discípulos. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, y los que en medio de ella estén, váyanse, y los que estén en el campo no entren a ella.
Esto se cumplió exactamente, hermanos, en el año 70, cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén, hicieron una gran masacre de judíos en el templo, hermanos. Y los que quedaron vivos murieron de hambre, dice la historia. Eso lo dice Flavio Josefo y Tácito, dos historiadores judíos. Dice que se comían las sandalias de cuero, el cuero de las sandalias se lo comían de la gran hambre. Y dice que llegaron a un extremo de que se comían a sus propios hijos de la gran hambre que cayó en Jerusalén. La profecía relatada en la parábola de los labradores se cumplió al pie de la letra, hermanos. Cayó un terrible juicio y maldición y castigo de destrucción sobre Jerusalén y sobre los judíos por haber rechazado al Mesías. Y esto se cumplió en el año 70, hermanos. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista, hablando de esto, cómo los judíos rechazaron al Mesías y su castigo cuando cayó. Dice así: el terrible asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, una generación después de la crucifixión, los judíos sufrieron el resultado inevitable de la falta de decisión del día cuando abandonaron el pacto. O sea que la destrucción a Jerusalén en el año 70 fue resultado de que los judíos rechazaron la teocracia cuando dijeron: no tenemos más rey sino a César. Rechazaron a Cristo y esto iba a convertirse en una terrible destrucción que iba a caer sobre ellos en el año 70. Una terrible destrucción que ellos mismos se lanzaron al decir esto: su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Terrible, hermanos. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 27, párrafo 2. Y de paso, hermanos, les dejo la tarea para que el capítulo primero del Conflicto de los Siglos lo lean, porque inicia con la destrucción de Jerusalén. Ahí se relata en este capítulo, en el Conflicto de los Siglos, todo lo que sufrió Jerusalén, la calamidad que le llegó, la destrucción que le llegó por haber rechazado al Mesías. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 27, párrafo 2, dice: la longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos. Jesús rechazaron el último ofrecimiento de la misericordia. Dios le retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles. La nación judía cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo, que los habría capacitado para subyugar sus malos impulsos, y estos los vencieron. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Está hablando de los judíos que fueron destruidos. Los hombres ya no razonaban. Noten el extremo en que llegó la nación judía. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira y su crueldad, se volvieron satánicos. Porque habían rechazado al Mesías. ¿Qué restaba? Que Satanás los controlara por completo. Era el mismo demonio que estaba dirigiendo a la nación judía. Y por haber rechazado al Mesías, Cristo lo rechazó a ellos. Y como resultado vino la destrucción y la masacre en el año 70. Y esto lo corrobora la misma historia. Y noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 34, párrafo 1, dice: la destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecien los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y cuán inevitable es el castigo que sobre sí atraen los culpables. Hermano, Dios no es que ande destruyendo a la gente, sino que la gente, esto es lo que se busca. Los judíos, al rechazar al Mesías, al hijo del dueño de la viña, estaban eligiendo su propia sentencia, hermanos. Por lo tanto, hermanos, Dios ahora ya no tiene un pacto con una nación.
la nación judía fue rechazada por Cristo. Su tiempo de gracia y misericordia llegó hasta el año 70. Se le dieron 490 años de gracia y misericordia. Ahora, hermanos, Dios no tiene un pacto con naciones. Dios no hace pacto con naciones. Ahora Dios hace pacto con individuos. Si un judío acepta a Cristo por la fe, ahora sí es un verdadero hijo de Dios, igual como un gentil. Porque ahora el verdadero Israel, el Israel de Dios bíblico, el que Dios acepta como su pueblo, es aquel judío y aquel gentil que reciben a Cristo y que lo reciben como su Señor y Salvador del mundo, como dice Juan 1, 11 y 12, hermanos. Entonces no andemos creyendo esa falacia, ese muñeco de paja y esa blasfemia, como dice Apocalipsis 2:9, andarle llamando a una nación el pueblo santo de Dios, a esta otra nación pueblo santo. No seamos ignorantes de la palabra, hermanos. Los santos, según la Biblia, no son naciones impías. Inclusive el Espíritu de Profecía le llama a la nación de Israel una nación impía. Son impíos. Los judíos son impíos. Y los palestinos también son impíos. ¿Por qué? Porque para que dejen de ser impíos tienen que recibir a Cristo como su Salvador personal, creer en el Evangelio, igual como nosotros, hermanos, los gentiles. Si queremos dejar de ser impíos, hay que creer en Cristo y en el Evangelio. Porque de lo contrario, hermanos, no vamos a ser verdaderos judíos, sino que vamos a ser sinagogas de los hermanos. El verdadero judío que Dios acepta es aquel que, según el pacto, cree en Jesús y obedece su palabra y su evangelio. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que podamos entender, hermanos, que aunque Dios es misericordioso, hay un límite de paciencia. Toda gracia, toda misericordia tiene su límite, porque entonces Dios dejará de ser justo también. Dios es justo y misericordioso. Aquí vemos un ejemplo. El límite llegó al colmo y los judíos tenían que recibir su castigo por rechazar al Mesías. Hoy, hermanos, judío es aquel que cree en Jesucristo. Ahora vamos a orar para darle gracias a Dios por este interesante estudio, hermanos, y que podamos extraer un principio en esto, hermanos, que si nosotros como personas, como hijos de Dios, que conocemos el Evangelio, abusamos de la gracia divina, también podemos terminar en una terrible calamidad. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este interesante estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por el conocimiento que le has dado a tu iglesia, gracias por estos consejos, gracias por tu palabra. Nos hemos dado cuenta que nuestro Señor ya no tiene un pacto con una nación, sino con personas. No importa qué nación sea la persona, pero si aceptamos al Mesías, al Hijo del dueño de la viña, vamos a ser verdaderos hijos de Dios. Gracias por tu palabra, te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga. Espero que este estudio haya servido para que podamos crecer en conocimiento y que podamos tener una fe sana y una fe basada en la palabra de Dios. Dios les bendiga.